Cuando un esclavo era comprado, él perdía su identidad, perdía sus derechos, perdía su autosuficiencia, su independencia se perdía completamente. Ya él no define su destino, sino quien define su destino es quien lo compró. Y esto es muy interesante. El concepto doulo nos invita a nosotros a reconocer que nosotros, al ser comprados, hemos perdido nuestra independencia. A mí no me puede gobernar pastor, a mí no me puede gobernar nadie. Cuando usted viene a Cristo, usted pierde su independencia. No, yo no voy a hacer eso. No, usted perdió su independencia. A mí no me pueden obligar. No, es que no te pueden obligar, es que tú no tienes opciones. O eres o no eres, o está o no está, o lo hace o no lo hace. No hay un término donde nosotros podemos tomar decisiones. No hay posición neutra. De modo que cuando un doulos entiende su posición, su identidad está sujeta a su dueño. Pero lo que más me interesa a mí es que Cristo nos llamó a nosotros de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero Él nos libertó de la esclavitud del yugo que nos oprimía y nos trajo a su luz, nos libertó y conocimos la verdad. La verdad nos hizo libre. Y dice el 36, y si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libre. Cristo libertó nuestras vidas. Cristo nos hizo libre de la depresión, nos hizo libre de el vicio, de la droga, de la prostitución, de la mentira, del juego, aleluya, de toda condición adámica. Nos libertó. El texto que hemos tomado en el día de hoy para poder extraer el consejo de Dios basado en este tema, siervos de Cristo. Es importante que podamos entender que quiero compartir tres conceptos estimológicos, teológicos, para poder establecer la plataforma de todo lo que Dios va a edificar en este mes. El contexto puntual de estos textos que hemos leído tiene que ver con una amonestación que el apóstol Pablo trae a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia bendecida porque allí abundaban los dones, abundaban los talentos, abundaban las manifestaciones de Dios. En la iglesia de Corintio había un mover poderoso, había una gloria evidente a través de la unción del Espíritu Santo que se manifestaba en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era muy efervescente en la manifestación de toda la gracia de Dios. Pero había un problema conjuntamente con esa manifestación. Había, número uno, mucha carnalidad ligada con la espiritualidad. Eran gente que manifestaban lo espiritual desde una plataforma carnal y emocional. Lo voy a repetir de nuevo. Manifestaban las cosas de Dios, pero desde una actitud o condición carnal. Por eso el apóstol Pablo en un momento le dice a ustedes: yo no le puedo hablar como espirituales, pero son la gente que hablan en lengua, son la gente que danzan, son la gente que tienen dones, son la gente que tienen ministerio. Pero el apóstol Pablo le dice: yo no le puedo hablar a vosotros como espirituales, sino como a carnales. Una contradicción que nos debe de llamar a nosotros la atención y autoevaluarnos y poder tener la capacidad de evaluar a otros. Que realmente los dones no certifican que somos gente espiritual. Que los dones no nos dan a nosotros el aval de que somos hombres y mujeres maduros. Que hay gente que tiene dones pero son inmaduros. Hay gente que tiene ministerio, pero todavía operan desde la carnalidad. Entonces el apóstol Pablo hoy exhorta a la iglesia de Corintio cuando le hace entender que ellos tienen muchas cualidades, muchas virtudes espirituales, pero había un problema de que ellos habían tomado el ministerio como una plataforma para ellos exhibirse.
Ellos habían tomado el ministerio y el servicio no como una identidad de que se deben al Señor, sino como una plataforma y como que ellos eran los que estaban llamados a proyectar el reino. Escúchelo bien. De modo que el apóstol Pablo tuvo que ubicar la iglesia de Corintios y hacerle entender a ellos, hacerles reconocer a ellos que ellos se debían al Señor, que ellos eran administradores, no dueños de la obra, que ellos eran servidores, no arquitectos del propósito. De modo que el apóstol Pablo tiene que enseñarle a esta congregación algo muy interesante, aleluya, que por encima del oficio está la fidelidad, que por encima de la administración está la integridad. Dos cosas importantes: integridad y fidelidad a la hora de nosotros servir al Señor. Y el apóstol Pablo le dice: nosotros todos no estamos llamados a ser figuras, no estamos llamados a ser celebridades, sino que estamos llamados a ser servidores. Los hombres no deben detenernos a nosotros como los apóstoles, como figuras proféticas, el profeta tal. No, el apóstol Pablo dice: no, los hombres no nos tienen que tener como figuras, sino como servidores de Cristo, como servidores del Señor, al cual nos debemos, el cual nos llamó y el cual juzgará la obra y el servicio de todos y cada uno de los que Él ha llamado a administrar las cosas de su reino. Amén. De modo que la evaluación que el apóstol Pablo está haciendo, dice: nosotros vamos a ser juzgados. Yo mismo no me juzgo, yo mismo no me evalúo. Hay uno que nos va a evaluar. Amén. Hay uno que nos va a evaluar. Hay uno que va a pesar la obra de cada quien, porque hay uno quien es que tiene la capacidad de recompensar nuestra labor. El hombre no tiene con qué compensar nuestra labor, pero Dios tiene los recursos y tiene la capacidad para traer recompensa sobre aquellos que le son fieles. Amén. Gloria al Señor. De modo que el apóstol Pablo se dirige a esta congregación y en el versículo 1 hasta el 3 es algo muy interesante. Usted necesita leer esto, 1 Corintios, aleluya. Dice: el apóstol Pablo vio que había divisiones, que había competencia, que había favoritismo, y el apóstol Pablo se dirige a los servidores, se dirige a los que están administrando y le dice: ustedes no están llamados a servir a Cefa, ustedes no están llamados a servir a Apolo, porque había una especie de bandos de servidores. Yo le sirvo a Pablo, pero no le sirvo a Cefa. Yo me identifico con el servicio de Cefa, pero no me identifico con el servicio de Apolo. Y había un problema de ubicación. Dile a tu hermano: cuidado con la desubicación. Aleluya. De modo que el apóstol Pablo está corrigiendo una visión carnal ante un servicio espiritual. Y él redefine el carácter con que se debe servir y administrar en las cosas del Señor. El apóstol dice: téngannos los hombres por servidores. ¿Por qué? Por servidores de Cristo. Aleluya. Y esto de servidores es muy importante. La palabra de Dios nos habla a nosotros de tres conceptos para referirse a siervo, servidor o servidores. El primer concepto que se encuentra es el que viene del griego o hebreo, específicamente el concepto eved. Este concepto se interpreta como el que trabaja, el que sirve y el que adora.
Esto nos hace entender a nosotros que cuando tú sirves, no solamente estás realizando una labor, sino que a través de esa labor tú estás adorando a Dios. Que a través de esa labor tú estás edificando un reino. Gloria al dulce nombre del Señor. Y que a través de esa labor tú tienes la oportunidad de traer gloria y honra al Señor. Porque Él está mirando lo que estamos haciendo. Él está observando nuestro desempeño y nuestro servicio dentro de su iglesia, dentro de su reino. De modo que el concepto Eved tiene que ver con trabajar. Trabajar. Por eso que cuando Dios nos llama para algo y por algo. Por eso que vemos en el Nuevo Testamento que a todos los que Cristo llamó estaban haciendo algo. Ay, Dios mío. Estaban haciendo algo. De hecho, la ociosidad en la Biblia es un pecado. La ociosidad, la haraganería, la indisposición, la falta de activismo y servicio y laboriosidad en la Biblia te lleva a la miseria. Te lleva a la escasez. El libro de Proverbios nos dice a nosotros que las manos laboriosas, las manos diligentes serán prosperadas. Gloria al dulce nombre del Señor. De modo que cuando nosotros hablamos de el concepto Eved, Dios nos dice a nosotros: tú eres un servidor que está llamado a trabajar en la obra, a trabajar. Cristo dijo: mi Padre y yo trabajamos. Mientras el día dura, hay que trabajar. Gloria al Señor. Alguien me preguntó en una ocasión: cuando Dios hizo a Adán y Eva, ellos no trabajaban, pastor, todo estaba. No, sí, claro que sí, que ellos trabajaban. Porque Dios no mantiene vagos. Alaba la gloria de Dios. Dios no llama gente vaga. Adán y Eva tenían la responsabilidad de labrar. Ay, Dios mío, esa era la palabra. Dice que tenían que cuidar y labrar el huerto. Labrar es trabajar agricultura, para que usted me entienda llanamente. Tenían que cultivar, tenían que aprender a mantener todo el huerto de manera ordenada, de manera limpia. Gloria al Señor. De modo que Dios no le dijo a Adán: ahí está todo, disfruta y no hagas nada. No, lo llamó para que trabaje. De modo que cuando Dios nos habla a nosotros, el concepto Eved es un concepto que nos invita a trabajar, que nos demanda trabajar en la obra del Señor. De modo que es una revelación poderosa la que Dios nos enseña en este concepto. ¿Está aquí conmigo? Gloria al Señor. Este concepto nos dice a nosotros de que el concepto nos llama a nosotros a entregar nuestra voluntad, a entregar nuestra capacidad para servir al Señor. Y este término liga muy bien lo que es el trabajo con la adoración. Aleluya. Liga este concepto, el trabajo, con honrar a Dios. ¿Alguien me sigue? No solamente es hacer algo, sino hacerlo con propósito, hacerlo con entendimiento, hacerlo conociendo para quién lo estamos haciendo. Gloria al dulce nombre del Señor. El concepto habla de alguien que entrega su voluntad para que otro le use como un instrumento. Ay, ay, ay. Esto es poderoso. El concepto habla de alguien que se subordina para que alguien ejerza autoridad. Alguien superior puede ejercer autoridad sobre su vida, pero es una autoridad con propósito y objetivo. Aleluya. Es un concepto que nos lleva a nosotros a un servicio de una adoración activa.
Yo mientras estoy activo haciendo algo, esa labor está adorando a Dios. Esa adoración no está estática. Por eso es que Dios anda buscando verdaderos adoradores, aleluya, que le adoren como en espíritu y en verdad. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros realizamos es una adoración para Dios. Nosotros mientras barremos, ese acto es una adoración para Dios. Mientras nosotros servimos como servidores, estamos adorando a Dios en cualquier área de la iglesia. Estamos adorando a Dios. Y esto es glorioso, llamarse servidor del Señor. Téngannos los hombres por servidores que hacen su trabajo adorando a Dios. Téngannos los hombres por servidores que ese servicio glorifica no nuestro nombre, sino el nombre de Cristo. ¿Alguien me sigue? Es un honor ser llamado siervo de Dios. Es una honra, es una distinción exclusiva, porque Dios no anda llamando a cualquier persona. Ay, por favor, Dios no anda llamando a cualquiera. Dios anda llamando hombres y mujeres que ya Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo. El sistema no comprende por qué hombres como tú y como yo, Dios lo ha elegido. Gloria al dulce nombre. Si hay tanta gente mejores que nosotros, si hay tanta gente con mejores renombres, gente con mejores perfiles, alaba la gloria del Señor, social, económico, profesional. Ellos tienen perfiles mediáticos, todos tienen un background más amplio, pero la gracia cayó sobre ti, la gracia cayó sobre mí, la elección fue para ti. Alaba la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que Dios escoge a Jacob y rechaza al mayor? Alaba la gloria de Dios. ¿Cómo es posible? Porque Él es quien elige como Él quiere a quien Él quiere. ¿Alguien me sigue? La Biblia declara que Moisés se llamó siervo de Dios. A Moisés se le llamaba siervo de Dios. Y hoy en día, cuando somos muchas veces presentados en algunos escenarios, hay figuras que no quieren que se le presente como siervo de Dios, sino como el reventado, digo el reverendo, gloria al Señor, fulano de tal. Y he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares y previamente me pregunta cómo desea ser presentado. Ay, Dios mío, cuando me dicen eso, todos los pelos se me paran a mí y yo digo, Dios mío, ¿y cómo que están presentando la gente aquí? ¿Y qué es lo que están presentando aquí? ¿Celebridades o siervos de Jesucristo? ¿Qué es lo que se está presentando aquí? ¿Figura, aleluya, o vasos de honra para Dios? ¿Qué es lo que se está presentando aquí? Aleluya, estrella o el hombre que va a hablar de parte de Dios. Alaba la gloria del Señor. Aquí téngannos los hombres, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Cristo es en nosotros. Santo, escúchelo bien. No estamos aquí por nosotros, estamos aquí por Él y para Él. Moisés no solamente era llamado siervo de Dios por lo que hacía, sino porque su vida traía gloria al Señor. Era el hombre que cuando entraba al tabernáculo la nube bajaba. Era el hombre que cuando levantaba la vara el mar se abría. Alaba la gloria de Dios. Era el hombre que cuando declaraba una palabra caía lepra, caía juicio, caía mortandad donde él estaba allí. Moisés no era cualquier cosa. Moisés fue el hombre que levantó un asta para que las serpientes venenosas no matasen al pueblo. Es a él que Dios le habla. Y es el hombre que levanta esa asta. Es el hombre que ora para que Dios descienda y traiga maná del cielo. Es el hombre que le habla a la peña y hace que la peña brote agua.
No era cualquier cosa, no era una estrella, no era una figura, era el siervo de Dios. Vamos, por favor, era el Eved de Dios que traía gloria a través de lo que hacía el Señor. A través de lo que Él hacía, Dios se manifestaba. ¿Alguien me sigue? De modo que para la mentalidad hebrea, el servir a Dios está conectado céntricamente con nuestra adoración. Por eso es que tienes que tener cuidado con lo que tú haces y cómo lo haces para Dios. Porque eso adora y trae honra o deshonra a Dios. Gloria al Señor. No es tan solo cantar, es cómo estamos cantando. No es adorar, es hacerlo en espíritu y en verdad. Es hacerlo para que Él sea exaltado. Vamos, exaltado. Gloria al Señor. El mayor modelo de adoración en el servicio es nuestro Señor Jesucristo. Ay, Dios mío. Cristo, dice la Biblia en Filipenses su capítulo 2, su verso 7, que Él tomó forma de siervo. Ay, ay, ay. ¿Tomó qué? Forma de siervo. Tomó la posición de un Eved que vino a adorar a Dios. Por eso vemos a Cristo diciendo: oh Padre, yo te alabo. Oh Padre, gracias. Vemos a Cristo adorando al Padre. Cristo adoraba. Cristo no tan solo recibía adoración, Él era un adorador. Ay, Dios mío. Cristo cantaba himnos en el huerto de los olivos. Él entonaba himnos al Padre. Cristo cuando oraba, decía: oh Padre, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Aleluya. Gloria al dulce nombre del Señor. Y no nos deje caer en tentación. Líbranos. Vemos un hombre rindiendo la pleitesía al soberano Dios Padre. Él no tan solo sirvió, Él vivió como un siervo. Ay, Dios mío, dile a tu hermano: no solamente sirve, vive como un siervo de Dios. Hay gente que hace una labor, pero no tiene carácter ni mentalidad, aleluya, ni conducta de un siervo de Dios. No solamente servir, es vivir como un siervo, es entender lo que estamos llamados a hacer delante del Señor. Nosotros no nos define lo que hacemos, nos define lo que somos en Dios. Alaba la gloria de Dios. No podemos nosotros considerar siervos de Cristo si no vivimos como siervos de Él. Dame una señal de que está ahí. Escúchelo bien. El segundo concepto que quiero compartir como parte de los pilares que quiero ir estableciendo tiene que ver con el concepto doulos. El concepto doulos es el concepto que se refiere al siervo esclavo o el esclavo que es siervo. Gloria al dulce nombre del Señor. El esclavo que es siervo, el esclavo que no se pertenece, el esclavo que ha sido comprado, el esclavo que está, aleluya, a merced de su señor, de su amo, de su dueño, de quien lo gobierna. El concepto doulos se explica castellanamente como alguien que ha perdido sus propios derechos. Para aquellos que viven reclamando derechos: yo tengo derecho, yo tengo derecho. No, lo he dicho en otras oportunidades, nosotros no tenemos derecho a nada.
Porque nosotros no somos propios. Nosotros dependemos de Él. Fuimos comprados por Él. Nos debemos a Él. ¿Alguien me sigue? De modo que cuando la palabra de Dios habla del concepto doulo, no habla de un empleado, no habla de un gerente, no habla de alguien, de un administrador de empresa. No habla directamente desde esa perspectiva. Habla de alguien que pertenece totalmente y sin reserva a alguien. ¿Quién te gobierna? ¿Quién es tu dueño? No podéis servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y rechazarás al otro. Cristo lo declaró: no podéis servir a dos señores. El concepto de esclavo, usted lo entiende perfectamente nosotros. Cuando un esclavo era comprado, él perdía su identidad, perdía sus derechos, perdía su autosuficiencia, su independencia se perdía completamente. Ya él no define su destino, sino quien define su destino es quien lo compró. Aleluya. ¿Quién lo compró? Y esto es muy interesante. El concepto doulo nos invita a nosotros a reconocer que nosotros, al ser comprados, hemos perdido nuestra independencia. No, a mí no me puede gobernar, pastor. A mí no me puede gobernar nadie. Cuando usted viene a Cristo, usted pierde su independencia. No, yo no voy a hacer eso. No, usted perdió su independencia. A mí no me pueden obligar. No, es que no te pueden obligar, es que tú no tienes opciones. O eres o no eres. O está o no está. O lo hace o no lo hace. No hay un término donde nosotros podemos tomar decisiones. No hay posición neutra. No lo hay. De modo que cuando un doulos entiende su posición, su identidad está sujeta a su dueño. A su dueño. Pero lo que más me interesa a mí en esta preciosa hora es que Cristo nos llamó a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Alguien me sigue? Éramos esclavos del pecado, pero Él nos libertó de la esclavitud, del yugo, aleluya, que nos oprimía, y nos trajo a su luz, nos libertó y conocimos la verdad. La verdad nos hizo libre. Y dice el 36: y si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libre. Cristo libertó nuestras vidas. Cristo nos hizo libre de la depresión, nos hizo libre del vicio, de la droga, de la prostitución, de la mentira, del juego, aleluya, de toda condición adámica. Nos libertó, pero nos libertó no para ser independientes, sino dependientes. Dependientes de Él. Es una libertad condicionada. Alaba la gloria de Dios. Es un concepto que usted conoce jurídicamente. Hay personas que están en libertad condicional. ¿Cuáles son las condiciones? O que tiene que ponerse un grillete electrónico que los rastrea donde quiera que esté. Eso es libertad condicional. Alaba la gloria. Ellos no pueden ir, no se pueden separar de cierto perímetro, porque tan pronto se salen del perímetro, aleluya, el grillete suena y automáticamente lo identifican, lo ubican y lo salen a buscar. Gloria al dulce nombre del Señor. Y automáticamente lo someten y restringen su libertad, porque es una libertad
condicionada. Alaba la gloria de Dios. ¿Cómo se lo explico que usted me lo entienda? Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana, pero el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ay, 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 ay. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero conviene al propósito, conviene a la voluntad de Dios, trae gloria al Señor, eso glorifica la palabra, eso trae buen testimonio. Pues entonces yo no tengo derecho a hacer lo que me da la gana, pues entonces yo no puedo ir donde yo quiera, pues entonces yo no me puedo sentar donde yo quiera. Dígame si está aquí todavía. Gloria al dulce nombre del Señor. Un doulos no puede determinar qué hacer, porque su libertad está condicionada. Otra digamos, cláusula de la libertad es que hay que ir a firmar un documento y presentarse periódicamente. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Está libre, pero está condicionado. Nosotros estamos en una libertad condicionada. Ay, no me mire así, que se lo voy a repetir. Usted tiene una libertad condicionada. Usted no puede usar la libertad para el libertinaje. Estamos llamados, porque estamos comprados. Estamos llamados un doulo. Su identidad está definida. Lo que hace está, digamos, prescrito en la palabra, prescrito en un manual de exigencia o de oficio. Un esclavo: usted tiene que hacer esto, usted tiene que levantarse hasta ahora, usted tiene que hacer esto, usted no puede hacer aquello. La palabra de Dios es el manual de conducta de nuestra vida que nos dice qué hacer y qué no hacer. Somos doulos que estamos sujetos a una prescripción, a una ley, a una palabra, a una verdad de parte de Dios que nos sujeta a ella. Por eso nos dice el libro de Santiago: someteos pues a Dios. Oye esto, Dios te liberta, pero al mismo tiempo te dice: sométete. Ay, por favor, Dios te liberta, pero no te deja suelto, te sujeta. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios, escúchelo bien, Dios nos ha hecho libres, pero el diablo no le teme a gente que anda en libertinaje. El diablo le teme a gente que anda sometido, no en su propia libertad. Ay, por favor, ¿alguien está aquí en esta hora? Lo voy a repetir de nuevo. El diablo no le teme a gente libre, sino a gente sometida. El diablo le teme a un hombre y una mujer que ha rendido su voluntad a Dios, que está sujeto a su palabra, que vive por su palabra, que vive para su propósito. A ese hombre el diablo le anda con cuidado. Santo. Pero el hombre que anda como quiera y por donde quiera, no es una amenaza. Dios no tiene compromiso con él. Escúchelo bien. Un doulos, su voluntad ha sido absorbida por la voluntad de Dios. Voy a repetir de nuevo. Un doulos, un esclavo, su voluntad ha sido absorbida completamente. No parcialmente, sino completamente. Completamente. Nosotros no somos seres o servidores independientes. Eres un redimido. Ay, Dios mío, eres un redimido. Un redimido es alguien que ha sido comprado. Usted tiene que ubicarse. Usted tiene que ubicarse. Porque la redención tiene que ver con eso. Con algo o alguien que ha sido comprado y ya no se pertenece.
Y hay gente que tiene que entender esto en esta hora. Ser siervo en el Nuevo Testamento, o el concepto siervo en el Nuevo Testamento, no es una degradación, ay Dios mío, sino es una redención con propósito. Dios mío. Siervo de Dios. Pastor, ¿cómo usted quiere que se lo presente? Como un siervo de Dios. Ay, por favor, como un siervo de Dios. Pero te voy a dar un misterio en esta preciosa mañana. Pregúnteme cuál, pastor. El detalle es que Dios te recibe como un doulos, para que me entienda mejor, como un esclavo, como un siervo. Pero Él no te deja siendo siervo. Alaba la gloria de Dios. Él te da identidad de hijo, te da identidad más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No lo deja como esclavo. El hijo pródigo, cuando llegó con los harapos, alaba la gloria de Dios, llegó sucio, hediondo a pocilga. Llegó como un hijo, sí, pero no lo dejó con esa identidad sucia del mundo, sino que lo limpió, lo bañó, le puso calzado, le puso, ay Dios mío, alguien está aquí, le puso calzado, le puso vestido, le puso un anillo, cambió su identidad, cambió su condición, cambió su estatus. Ay, 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 ay. Él le dice: Padre, no me recibas como un hijo, recíbeme como un jornalero. Pero los que son marcados, los que son engendrados del Espíritu, esos son hijos de Dios. Dice la palabra: los que son engendrados por el Espíritu ya no son esclavos, son hijos. Alaba la gloria de Dios. Hijos que sirven, hijos que sirven, hijos que han decidido servir. Santo. Vamos. Hijos que han decidido servir. La Biblia dice que el Señor llamó a sus discípulos, los llamó a servir, los llamó como siervos. Y Él mismo le declara: ya yo no lo voy a llamar siervos, ay Dios mío, sino que lo voy a llamar como amigos. No lo voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe los secretos de su señor, pero el amigo conoce las intimidades de su amigo, de su señor. De modo que cuando Dios nos dice a nosotros que estamos llamados a ser siervos de Cristo, pues entonces es un privilegio ser siervo de Cristo, porque todo el que es siervo de Cristo termina siendo amigo de Cristo. Ay, por favor, termina siendo amigo de Cristo. Todo el que empieza siendo siervo termina siendo amigo de Cristo. Porque el servicio te va acercando. El servicio te va introduciendo en nuevos niveles de intimidad. El servicio va abriendo puertas de revelación. El servicio te va llevando a nuevas dimensiones dentro de la tarea. Alaba la gloria de Dios. El servicio te va llevando a nuevos niveles de compromiso. Él te empieza confiando lo poco para luego llevarte a lo mucho. Las dimensiones van a estar dependiendo de tu dedicación al servicio. Santo. Ay, dígame que está aquí en esta hora. El último concepto que quiero establecer para dejar estos pilares para esta serie y este ciclo de enseñanza tiene que ver con un concepto de hiperetes. Diga conmigo: hiperetes. Ay, no, yo no le estoy escuchando. Hiperetes. Pero dígalo aunque usted no sea hebreo. Hiperetes. Ay, Dios mío. El concepto de hiperetes, para referirse a la palabra siervo o servidor, tiene que ver con una ilustración que quiero facilitarla. El concepto hiperetes tiene que ver con estos empleados, con estos trabajadores que movían las grandes naves, los grandes barcos.
como es de su conocimiento, antes no existían turbinas. No existían turbinas ni motores para mover esas embarcaciones. Las embarcaciones tenían una especie de galera, que de ahí es que viene la parte de galería. La galería es la primera parte de una casa. ¿Alguien está aquí? Es la primera parte de una casa. Esto es muy importante. Los empleados que movían el barco estaban en la galería. La galería en nuestros tiempos occidentales o en esta parte del mundo occidental, la galería es la parte que se ve. En los barcos antiguos la galería no se veía. La galería estaba en la parte más profunda del barco. Ay, por favor, en la parte más profunda del barco. Todo el que entraba al barco nunca veía la galería. No veían la galería, veían las habitaciones, veían los balcones, veían todo el lujo, pero la galería no era vista. La galería estaba diseñada para poner así mismo como están ustedes. Esto está poderoso aquí en esta mañana. La galería eran así mismo, eran filas de banquillos, así mismo, donde las personas, los hombres, se sentaban con unos grandes remos. Haga conmigo así, por favor. Vamos, hágalo conmigo así. Hacia adelante y hacia atrás. Uno. No, pero hágalo por favor. Pero al compás. No, al compás. Porque no se puede mover una maquinaria si no hay armonía. Alaba la gloria de Dios. No se puede servir uno jalando para otro y uno jalando para allá. El movimiento tiene que ser igual. Haga así conmigo. No, yo no lo estoy viendo, por favor. Hágale como que usted tiene un remo. Ay, por favor, hágalo conmigo. Hay gente que parece que son mancos. Vamos, por favor. Usted va a predicar conmigo aquí hoy. Vamos, por favor. Entienda esto en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Este concepto de hipereteo, hiperetai, tenía que ver con esos hombres que trabajan en la parte, era los que movían el barco, era los que decidían el ritmo del barco. Alaba la gloria del Señor. Era los que le daban potencia. Había un capitán que estaba frente a ellos, que estaba conectado del capitán, que estaba arriba en la torre guiando. Aleluya. El que tenía conexión con el timón estaba conectado del capitán de dirección. De modo que estos hombres estaban en la parte más profunda. Nadie lo veía. Nadie sabía de cómo estaban vestidos ellos. Ay, Dios mío. Diga conmigo, sirviendo desde abajo. Yo no la escuché. Sirviendo desde abajo. Ay, Dios mío, dígalo conmigo, sirviendo desde abajo. Dios, para poderte poner arriba, primero te pone abajo. Alaba la gloria de Dios. La dinámica de Dios es que Dios no empieza por arriba. ¿Sabe por qué? Porque todo el que empieza por arriba se llena de orgullo, se llena de arrogancia, se llena de prepotencia, se cree la última Coca-Cola del desierto, se cree que porque Él está arriba es más importante que todo el mundo. Aleluya. Y la Biblia dice que el que se ensalza será humillado bajo la poderosa mano del Rey. Y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. ¿Alguien me sigue? Sirviendo desde abajo. Hiperetes es el servidor que sirve donde nadie lo ve, pero que Dios lo ve.
Ay, Dios mío. El peretés no busca plataforma, no busca cámara. Él busca fidelidad. Él busca ser fiel donde esté y donde lo pongan. ¿Alguien está aquí? El peretés es alguien que está subordinado. Es alguien que está debajo de. Para aquellos que no les gustan estar debajo de nadie. Para aquellos que no se someten a nadie. Para aquellos que les gusta hacer lo que a ellos les da su gana. No puede ser un peretés en el reino si no está decidido a estar bajo de. Ay, ¿alguien me sigue aquí en esta hora? Este concepto peretés nos revela algo poderoso. Que todos los siervos tienen diversas funciones. Uno está arriba, otro está abajo, uno está al frente, otro están allá, uno están delante, otro están detrás, uno están en los lados, uno están en el otro lado, unos están detrás y etcétera, etcétera. Todos están sirviendo, todos están en la misma función y todos están bajo la misma autoridad. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? De modo que el peretés es alguien que tiene diversas funciones, pero todos reconocen que están bajo la misma autoridad. Ay, Dios mío. Bajo la misma autoridad. Este término enfatiza no posición, sino sujeción. No posición, sino sujeción. ¿Y por qué me ponen en esa posición? No, esto no tiene que ver con posición. Esto tiene que ver con sujeción. ¿Me sigue? ¿Y por qué me ponen aquí? ¿Y por qué ponen a fulano y a mí no? ¿Y por qué me quitan de aquí? ¿Y por qué? No es cuestión de posición. Es un asunto de sujeción. Y muchas veces Dios nos trabaja el apego a las posiciones. Y es bueno que usted se vacune. Dígale a su hermano, vacúnate. No, dale un codazo y dice, vacúnate. Vacúnate antiposición. Ponte una antitetánica antiposición. No, díceselo de verdad. Ponte una antitetánica. Aleluya, que te haga inmune a la posición. ¿Sabe por qué? Porque lo que define un servidor no es la posición, sino su entrega, su rendición, su servicio, su fidelidad, su integridad. Dios no anda buscando gente para ponerlo en posición. No. Dios lo que anda buscando gente que se rinda, gente que ay. Y lo voy a soltar en esta hora. Hay gente que no pueden estar en cierta posición. Hay gente que Dios tiene que moverlo de la posición porque no están en la actitud correcta. Lo que hace un servidor no es la posición, sino la dedicación. Lo voy a repetir de nuevo en esta hora. Lo que hace un servidor, lo que define un servidor no es la posición. Hay gente en posición que no sirven para nada. Míreme como usted quiere en esta hora. Yo no tengo problema con usted. Hay gente que están en posición pero no sirven. Y hay gente que no tiene posición pero viven sirviendo. Alaba la gloria de Dios. Porque ellos no andan buscando posición, sino oportunidades para servir y honrar a Dios. Gente moviéndose de ministerios porque no le dieron una posición. Gente, amado, descalificando ministerios, pastores, iglesias, porque no le dieron, no lo pusieron, no lo reconocieron en la posición que su maldito ego quería para ello. Escúchelo bien.
Aquí nosotros estamos llamados no a buscar posición. Quien tiene que estar arriba es Cristo. Nosotros somos el perete de Dios. Estamos abajo, alaba la gloria, donde nadie nos vea. Quien está llamado a ser visto es Cristo en nosotros. Quien está llamado a ser reconocido es Cristo en nosotros. Ay, 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 ay. Vamos, por favor, necesito 2 o 3 para que terminemos esto. Gloria al dulce nombre del Señor. Dile a tu hermano, deja de buscar cámara. Deja de buscar plataforma. Deja de buscar plataforma. Deja de buscar escenario. Deja de buscar actividades. Deja de buscar programas. Alaba la gloria de Dios. Empieza a servir. Dios mío. Vamos, por favor, necesito saber si usted está aquí en esta hora. El concepto Evet, para resumir esto y aplicarlo, el concepto Evet tiene que ver con relación. El concepto Doulos tiene que ver con pertenencia. Y el concepto Hiperete tiene que ver con función. Cumple tu función aunque no te vean. Cumple tu tarea aunque no te reconozcan. Cumple tu tarea en la galería de abajo, no del frente. Vamos, por favor. Gloria al dulce nombre del Señor. Y yo te digo a ti, ¿en cuáles de estos 3 conceptos te va a ubicar en esta serie? ¿En cuáles de estos 3 conceptos te va a ubicar? Gloria al dulce nombre del Señor. Muchos hoy quieren servir. Quieren servir. Aleluya. Quieren servir, pero sin rendirse. Quieren servir, pero cuando a ellos les dé la gana. Quieren servir cuando ellos estén de buen humor. Quieren servir cuando estén en buen estado de ánimo. Estoy animado, estoy gozoso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero cuando te pisan el callo, ya no voy a servir hoy. No voy a servir hoy. Mire, el pastor mencionó una serie de hermanos que tuvieron esa actividad y a mí no me mencionó. No voy a servir más allá. Pero ¿para quién es que tú estás trabajando? ¿A quién es que tú le estás sirviendo? ¿Cuál es el objetivo de tu servicio? ¿Cuál es el fin de lo que tú haces? ¿Cuál es la intención de lo que haces? Gloria al dulce nombre del Señor. Número 2, muchos quieren ministrar sin pertenecer. Quieren andar como gallo suelto. Quieren andar por su cuenta. Yo voy a servir, pero yo no tengo por qué estar. Yo voy a servir, pero yo soy independiente. Si usted me necesita, usted cuenta conmigo, pero hay gente que te dice que están dispuestos, pero nunca están disponibles. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que quieren servir sin pertenecer, porque pertenecer te sujeta a un orden. Ay, por favor. Pertenecer te enmarca, ¿verdad? A una directriz. Ay, por favor. Muchos quieren autoridad para ejercer ministerio, pero sin someterse a nadie. Y Dios es especialista reventando egos. He visto en mi caminar que Dios es especialista en agarrarnos el ego y explotarlo. Alaba. De modo que nosotros no podemos ejercer nada si no estamos sujetos
si no pertenecemos y si no nos hemos rendido. Escúchelo bien. Hay quienes están operando en actividades, pero no sirviendo al Señor. Están haciendo actividades, están haciendo eventos, pero no están sirviendo. El verdadero servicio de Dios no se ve, pero produce un resultado que glorifica al Señor. ¿Alguien me sigue? Tome esto para usted. Consejo número 1. Servir no es hacer, es rendirse. Servir no es hacer, es rendirse. Sin entrega no hay un verdadero servicio. Si te vas a entregar, hazlo de corazón. Lo que vayas a entregar, entrégalo desde el alma. Lo que vayas a hacer, hazlo entendiendo que los créditos no serán para ti, sino para Cristo. Consejo número 2. No eres tuyo. Dele un codazo a su hermano. Dile, tú no eres tuyo. Dile, tú no te perteneces. No será cuando tú quieras. No será donde tú quieras. No será el día que tú quieras. Porque fuiste comprado. Y ya no vive tú. Ay, por favor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Alguien me sigue aquí en esta hora? No eres tuyo. Díselo, no eres tuyo. Ubícate. Y número 3. Tu lugar es abajo. Dígaselo por favor. Milagro, tu lugar es abajo. No te escuchó, se lo dijiste bajito, ¿verdad? Upía, tu lugar es abajo. Pregúntame por qué. Porque cuando yo bajo, Él sube. Cuando yo mengo, Él crece. Vamos, por favor. ¿Alguien está aquí en estas horas? Cuando yo disminuyo, Él aumenta. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando yo me niego, Él se glorifica. Cuando yo cierro la boca, Él habla. Alaba la gloria de Dios. Mi posición es abajo para que Él permanezca arriba. Ponte de pie y aplaude la gloria de Dios en esta preciosa mañana. Vamos, glorifica a Dios en esta hora. ¿Dónde están los doulos? ¿Dónde están los peretés de Dios aquí en esta hora? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que le dicen al Señor, yo soy tu siervo?